Pablo y su relación con México, libertad, nueva constitución política para Mark Staroselsky. Okay. Bueno, entonces va a conducir ahorita Marta López Tendrel. Tenemos problemas técnicos, pero bueno. Les damos la bienvenida, Eduardo, Mar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos costó mucho trabajo, pero finalmente qué bueno que aceptaron. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces hola, la palabra. Marta. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Marta López a sus órdenes. Vamos a darles la bienvenida a todos. Y yo creo que empezamos con la reseña de Eduardo. Sí. Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Eduardo es diseñador industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica en 1986. Obtuvo una maestría de diseño en el Plantel Institute de Nueva York en 1994, donde también realizó estudios administrativos de negocios. Vivió en Finlandia, donde trabajó como diseñador para diferentes firmas. Ha escrito en la revista México en el diseño y ha dado conferencias en la UNAM, la Ibero y el TEC de Monterrey. Sus diseños se han exhibido en las galerías mexicanas de diseño. Se dedicó a la fabricación de muebles para el hotel de la prestigiosa marca IHG y también muebles para casa y oficina. Ha dado clases en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la UDLAP. Ha tomado cursos de filosofía, cuentos, escultura, cine y guionismo. Actualmente trabaja en 2 libros que espera publicarlos muy próximamente. Bienvenido, Eduardo, perdón, no sé si pudieras en un tiempo aproximado de 5 minutos, más o menos explicarnos un poquito acerca del tema que se te solicitó. ¿Sí nos oyes, Eduardo? ¿Ya me escuchan? Ya, ahora te escuchamos. Okay. Muy sí, bajito, pero sí. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, la revocación es una ley internacional. ¿Sí se oye bien? Sí, muy bajito, ¿no? Apaga tu micrófono, por favor. ¿Qué se oye? Yo oigo mucho eco. Sí se escucha, Eduardo. Ok. Bien, la revocación es una ley de carácter internacional. De hace 2000 años la pusieron en práctica los griegos. En la historia reciente, en 1846, Suiza fue el primer país que la pone. ¿Están tomando el tiempo? ¿El tiempo? ¿Sí me escuchan? ¿Escuchan? Ok. En Suiza, en 1846. Sí te escuchamos, Eduardo. Ok. Se puso nuevamente en práctica. La hay en Estados Unidos, en Austria, en Suiza, en Rusia, en muchos países de Latinoamérica. Y la ley lo que dice es que cuando hay un mal gobernante, pues se le pide que se retire antes de terminar su periodo de gobierno para que deje de hacer daño, y esto se da cuando pierde la confianza de la gente. Se mide la pérdida de la confianza cuando se le invita a la ciudadanía a que en un porcentaje pequeño, que en México fue del 3%, los ciudadanos se manifiesten y digan que les gustaría que hubiera unas elecciones para revocar al presidente. Hay de 2 tipos. La revocación, en sus términos en inglés le llaman full recall y mixed recall. Y esto quiere decir, se refiere a los organismos que participan en la validación del proceso de revocación. Aquí el INE fue quien llevó a cabo
la consulta del 3% y va a ser también el instituto que lleve a cabo la votación. Bien, la ley de revocación es constitucional. Entonces, con esto quiero responder también la pregunta de la retroactividad, porque van ligadas. Al ser de orden constitucional y al ser una reforma constitucional, por su naturaleza es una ley retroactiva. Hay que entender que en las leyes hay prioridades, hay unas leyes que prevalecen sobre otras. Y aunque existe la ley de la no retroactividad, la reforma constitucional prevalece su carácter, que es una reforma constitucional, y no aplica la retroactividad, o sea que es perfectamente legal llevarla a cabo. Siguen en los medios con esta idea, ¿verdad? Propagando este miedo y ideas equivocadas, diciendo que no es retroactiva, pero es retroactiva. El que todavía tenga la idea que no es retroactiva, yo le pido que simplemente haga una búsqueda en Google, en 5 minutos se le va a aclarar, y si aún tiene dudas, que consulte con un buen abogado y también se lo va a aclarar. Es decir, es una creencia popular. Es como si andamos dándonos tratamientos para una enfermedad grave y le preguntamos al vecino o a la vecina, ¿verdad? No, hay que ir con un doctor. Entonces, si quieren preguntar si la ley es retroactiva o no, vayan con un abogado. Muy bien, entonces, regresando a la naturaleza de la ley de revocación, entonces se hace la consulta en México con un 3%, se vota que la ciudadanía quiere que se haga la ley de revocación. Ahora, lo que la ley dice es que para que sea vinculante, eso quiere decir que sea válida y que tenga una consecuencia legal, tienen que participar el 40% del padrón electoral. Esto equivale a 38 millones de ciudadanos. Y cuando voten 38 millones de ciudadanos o más, entonces, si la mitad más uno vota para que el presidente sea revocado, el presidente tendrá que irse. Los artículos que hablan sobre esto son el 35 y el 84. El artículo 35 describe todo el proceso electoral, desde que se hace la consulta para que el 3% de su opinión, hasta que se llevan las elecciones a cabo y se cuentan. Y luego el artículo 84 nos describe paso a paso qué es lo que sucede una vez que el presidente sea revocado, una vez que la ciudadanía haya votado para que se vaya. El artículo 84 nos describe. Y lo que nos dice es que inmediatamente al día siguiente, quien asume el cargo es el presidente del Congreso, que en este caso es Sergio Gutiérrez Luna, del partido Morena. Y va a estar 30 días gobernando con funciones limitadas. Inmediatamente, al menos 2/3 partes del Congreso, de diputados y senadores, pero la idea es que si son todos, no hay ninguna inconveniencia porque sean todos, es al menos 2/3 partes, se constituyen como colegio electoral y se reúnen para debatir, proponer candidatos. Entonces, todos sabemos que Morena tiene mayoría, pero recuerden que perdió la mayoría absoluta en las elecciones del 2021. O sea que no tiene mayoría absoluta. Tiene mayoría con sus partidos aliados. Entonces, entre senadores y diputados de todos los partidos van a negociar, van a debatir y van a elegir al presidente sustituto que va a gobernar hasta el fin del sexenio. Hay muchas ideas equivocadas acerca de qué va a suceder, si el presidente no va a aceptar o si sí va a aceptar. Yo lo que quiero es nada más ser muy puntual. Fíjense cómo el artículo 35 que describe el proceso electoral se está llevando a cabo al pie de la letra. Es decir, en las fechas que está marcado en el artículo, y igual cualquiera se puede meter a Google, ponga artículo 35 constitucional y en 3 minutos lo lee y se quita de todas las dudas. Todo lo que ha marcado ese artículo se está llevando a cabo. Entonces,
naturalmente, por ser el artículo 84 o otro artículo de la Constitución, se va a llevar a cabo. Y es el que nos describe qué pasa un día después de que el presidente sea revocado. Muy bien. Gracias, Eduardo, fue muy clara tu presentación. Seguimos por el momento con Marc. Marc, no sé si nos pudieras hacer favor, más o menos en 5 minutos, darnos una explicación del tema que a ti te tocó, por favor. Sí. Con mucho gusto, Marta. Primero, bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con todos. Eduardo, un placer. Y bueno, comentamos, me preguntaban sobre la nueva constitución, esta constitución que está elaborada por una gran cantidad de ideólogos de izquierda en nuestro país con una ideología comunistoide. Esta constitución, que de hecho hemos publicado y dado a conocer desde hace algún tiempo, cuenta también con la participación de varios de los personajes más allegados a López. Hay que entender ahora que Andrés Manuel llama a este gobierno su cuarta transformación. ¿Y por qué cuarta transformación? Entiende como primera la independencia y las dos posteriores serían la reforma, la revolución. Cada uno de estos eventos históricos en nuestro país ha sido marcado particularmente por una nueva constitución, una en cada momento. En toda lógica y en todos sentidos, si estamos hablando de una cuarta transformación, debería implicar una nueva constitución. Esta nueva constitución fue elaborada en la versión actual desde el 2017. Es elaborada por una agrupación que se hace llamar el Consejo Nacional de los Pueblos de México. Además, el documento es público, es muy fácil acceder a él. Es igual, cnpm.mx, y ahí encuentran el documento. Como con muchos otros ejemplos que daba ahora Eduardo, es cuestión de hacer una simple búsqueda en Google. Hay un PDF descargable que pueden ver y leer sin ningún problema. ¿Cuál es el punto aquí? Esto se hablaba todavía hasta hace poco tiempo, que sonaba como a teoría conspiratoria. Pareciera que cada que hablábamos de los lineamientos del Foro de Sao Paulo, estábamos dentro de un punto de vista muy negativo, dentro de un punto de vista de paranoicos de la conspiración y cuestiones por el estilo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con esas teorías. Estamos hablando de un lineamiento y de una receta que se ha llevado al pie de la letra en nuestro país. ¿Qué falta en este gobierno? Falta, por supuesto, permitir que López continúe en la presidencia para que su dictadura se afiance y se puedan hacer estos cambios. ¿Qué tiene de relevante esta nueva constitución? Empezando desde el cambio de nombre del país. El país ya no sería los Estados Unidos mexicanos. Aquí se habla claramente desde el artículo 1 que México cambiaría su nombre para convertirse en la República de los Pueblos, la República Popular de los Pueblos de México. Este sería el nuevo nombre. Tiene un artículo transitorio en el cual todos los ciudadanos mexicanos rechazan, reprueban y renuncian a la libertad de mercado, así como a la propiedad privada, ya que a partir del momento de la instauración de esta Constitución, absolutamente todas las propiedades pasan al Estado y se convierten, en el mejor de los escenarios, en concesiones. Como sucede, por ejemplo, con tu casa, Marta, o la casa de cualquiera de quienes nos están escuchando. Tendrías una concesión de vivienda, pero esta además está relacionada directamente al tamaño de tu vivienda y a cuántas personas la habitan, ya que de no ser así, la Constitución también especifica que a lo que tienen derecho los mexicanos es una vivienda de 40 metros cuadrados por persona, desde niños, adultos o gente de la tercera edad. Hay un ejemplo que también queda muy claro en esta Constitución y es todos aquellos que tienen una propiedad y la rentan. Si tú tienes una propiedad que la rentas para casa habitación y estos inquilinos ya cumplieron al menos un año, pues ellos tendrán derecho entonces a ya no ser arrendatarios, sino simplemente en convertirse en los nuevos poseedores de esa concesión de vivienda. Tú pierdes cualquier derecho sobre ella. De igual manera, si eres dueño de empresa, cuando el titular, el dueño de una empresa,
entra en vigor esta constitución, él se convierte en un simple empleado más, ya que la propiedad es del gobierno y las utilidades se reparten de manera proporcional con todos los trabajadores, al puro estilo de una cooperativa. En esta cooperativa, quien antes tenía las funciones de dueño, de propietario, ahora recibirá un sueldo que está normado de acuerdo al trabajo que realice, a sus habilidades, a sus capacidades y a su productividad. De hecho, hablando de salarios, y esto es muy interesante también, porque cambian la moneda se seguirá llamando peso, pero el salario mínimo está considerado como las horas de trabajo que tú desarrolles diario dentro de 6 diferentes niveles de acuerdo a tus capacidades. El equivalente del peso, el valor del peso, se especifica claramente dentro de las actividades que tú realices por un minuto. O sea, un peso es el equivalente al valor de un minuto de trabajo. Por lo tanto, la hora se pagaría en 60 pesos, pero este sería el valor en el cual se va a indexar el peso. Ese valor de salario puede variar dependiendo de tus actividades. Hay un salario mínimo. Y además, aplica aquí otra cosa muy interesante, porque propone esta nueva constitución que para poder promover la economía de las diferentes regiones, estados, municipios del país, cada estado puede emitir su propia moneda, totalmente operando de manera simultánea con el peso, que es la moneda federal. El equivalente de estas monedas locales, regionales, sería de 1 a 1, pero también cada estado puede tener su propio sistema bancario, en donde la Constitución dice que habrá los sistemas suficientes para que se puedan hacer los intercambios entre bancos, cambios de moneda, y que estas monedas puedan ser recibidas en todo el territorio nacional. Esto, bueno, de entrada es una locura. Yo quisiera ver un país que opere con esa cantidad de monedas circulando en todos lados y a lo que se prestaría en corrupción. Por otro lado, y para no alargarme mucho, el sistema político que conocemos actualmente, así como nuestro sistema democrático, también queda totalmente eliminado. Y esto es porque nos olvidamos de tener desde un presidente de la República, el sistema presidencial queda abolido, y de ahí hacia abajo tampoco habrá ni gobernadores, ni presidentes municipales, en fin, todas estas figuras cambian y son sustituidas por lo que ellos denominan consejos populares. Hay un consejo popular en el cual podrá tener, en sustitución del presidente de la República, hasta 500 integrantes, tratando de cuidar la proporcionalidad en cuestión de representación de cada estado. Si ese número se excede, será limitado hasta 500, pero tratando de que haya representantes proporcionales de cada estado de la República en base a su nivel de población. Este consejo es el que estaría encargado de gobernar el país, 500 personas, de las cuales uno de estos consejeros se le da el cargo de ser el representante del gobierno de México, quien tendrá previa autorización la posibilidad de viajar a encuentros internacionales, de suscribir acuerdos y cuestiones por el estilo. En este rubro de acuerdos es importante también mencionar que esta Constitución habla claramente de los tratados comerciales que hoy tiene celebrado nuestro país con el resto del mundo. Aquí vale la pena recordar también que no tenemos un tratado comercial únicamente con Estados Unidos y Canadá. México es hoy el país que tiene más acuerdos comerciales en todo el mundo. Podemos comerciar prácticamente con todo el planeta. Estos acuerdos quedan totalmente eliminados, ya que la Constitución prevé que el país deje de exportar cualquier tipo de materia prima o recurso natural, que además se acaben con lo que esta Constitución entiende como monopolios. Todas las empresas, recordemos, que pasan a ser propiedad del Estado y se convierten en cooperativas, por lo tanto, no son coherentes con los tratados comerciales que tiene el país ya suscritos, y estos mismos tendrán que ser derogados buscando la soberanía nacional. Esta palabra que tanto lleva y trae López en todas sus conferencias. Mira, ejemplos, Marta, hay muchos de lo que esta Constitución promueve, pretende para nuestro país. Es verdaderamente preocupante porque desde que se
incluye en el nombre del país la palabra popular. Yo les pido a las personas que nos están escuchando que revisen en la historia del planeta todos aquellos que han tenido la palabra popular en su nombre son países comunistas. Absolutamente todos. La República Popular China, en fin, podemos hacer la República Popular de Corea, Corea del Norte. Es exactamente lo mismo. Es un gobierno totalmente comunistoide en el cual pues toda la propiedad privada queda abolida. Y hay otra cuestión, como esto se entiende, la gente dirá, oye, pero me van a pagar. O sea, si me quitan mi casa, es una expropiación, me la tienen que pagar. Claro, esta Constitución también prevé ese escenario. La casa es propiedad de la nación y te la van a pagar al valor que el Consejo Municipal que te corresponda especifique. Ellos harán un avalúo y de acuerdo a lo que ellos definan es el valor que se te va a pagar. Pero tampoco eches las campanas al vuelo porque no se te va a pagar en una sola exhibición. Ellos pueden tomarse hasta 25 años en pagos parciales para liquidarte lo que te acaban de expropiar. Ya sea tu casa, el taxi, por ejemplo, si eres taxista, el taxi ya no es tuyo, todo el transporte público es también propiedad de la nación, así sea un mototaxi, estos triciclos motorizados. Por supuesto, las cadenas de comunicación como son televisión, radio, prensa, servicios de internet, telefonía alámbrica o inalámbrica, esto incluye las celulares, por supuesto, son ya propiedad de la nación. Y la indemnización a las empresas o a los propietarios que resulten afectados será de esta manera en plazos que pueden llegar hasta los 25 años en parcialidades. Ahora, esto suena como una pesadilla. Sin embargo, es real, el documento es público. Los firmantes de esta Constitución incluyen a gente, insisto, muy allegada a Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo Dolores Padierna, quien no ha tenido recato en asistir a una gran cantidad de reuniones con el Foro de Sao Paulo, y públicamente, así como Jacob Polensky o Citlali Ibáñez, como le quieran decir, han dicho que lo mejor para México sería formar parte del Foro de Sao Paulo y tener un gobierno castrochavista. El mismo señor de las Ligas, esposo de Dolores Padierna, también es de los firmantes de esta Constitución. Entonces, no está lejos de la realidad. Esto es un hecho, el documento ahí está, existe y es público. Y bueno, lo tenemos publicado en nuestros canales también. Por lo tanto, pues es, creo yo, una alerta, un foco rojo en el cual tenemos que estar pues muy pendientes y caray, desde mi punto de vista es una de las principales motivaciones para que las urnas este próximo 10 de abril estén saturadas de votos a favor de la revocación de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Marc. Como dices tú, es una pesadilla. Ojalá México se una a favor de la revocación para evitar esto por el bien de todos los mexicanos que estamos en este país y que amamos este país. De hecho, esta es la razón para estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho sus aportaciones. Creo que por el momento pasaríamos a preguntas. ¿Y les parece bien si hacemos una pregunta para Eduardo y una pregunta para Marc? ¿Les parece bien? Y después ya pasaríamos a las preguntas con el público que nos está acompañando. ¿De acuerdo? Perfecto. Eduardo, no sé si me escuches. Sí, adelante. Gracias, Eduardo. Mira, Angie te va a hacer las preguntas a ti y yo le haré las preguntas a Marc. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Bueno, pues por aquí nos preguntan, ¿nos puede explicar de manera muy breve y sencilla para que todo nuestro público, todo nuestro auditorio lo comprenda, qué es la revocación de mandato? Creo que ya nos lo explicó en todo su tema, pero quisiéramos que fuera de manera muy breve y concisa. Muy bien, claro, con todo gusto. Es perfectamente constitucional y legal, y es una ley. Es cierto que la promovió el presidente, y es cierto que sigue promoviendo que la gente vaya a votar. Pero eso no se contrapone a que es perfectamente constitucional
y que si se sigue el artículo 84 de la misma manera que se ha seguido el 35, el presidente dejará su cargo un día después de las elecciones. Hay un mito que se maneja, o estas ideas equivocadas que dicen que si el presidente la promovió, que no hay que ir a votar porque es una trampa. Esto ya lo expliqué. El Foro de Sao Paulo, en uno de sus puntos, tiene 20 puntos en instructivo para convertir un país democrático como México en una dictadura socialista, y ellos van siguiendo punto por punto. Hay un punto que dice infiltrar a todas las instituciones. Naturalmente, el proceso de reclutación de diputados fue un proceso de infiltración, porque se reclutaron a personas con antecedentes penales, algunos de ellos estaban en la cárcel, gente, violadores, etcétera. Entonces, este proceso de reclutamiento ya fue una manera de infiltrar a las cámaras. Lo que no ha podido infiltrarse es al INE, porque es un instituto independiente. No se ha podido infiltrar todavía. Entonces, el INE, apegado a la Constitución, va a llevar a cabo la revocación de mandato. No hay ninguna trampa por ningún lado. Es perfectamente legal. La gente vota, se cuentan los votos, el presidente pierde, se tiene que ir. Si no lo hiciera, estaría cometiendo un golpe de Estado. Los abogados que he consultado no coinciden, no creen de ninguna manera que el ejército quiera dar un golpe de Estado. Entonces, esto es muy simple. Hay que ir a votar. Se vota en contra del presidente, los que estén en contra, votarán a favor los que estén a favor. Nosotros estamos luchando por la democracia, ¿verdad? Nuestra meta es que haya una democracia. Todos los que estén descontentos vayan a votar y tengan la seguridad de que esto es un proceso perfectamente legal. El miedo que se le está metiendo a la sociedad para no votar tiene otras intenciones. Más adelante, si hay preguntas sobre eso, me dará mucho gusto hablar sobre el tema, pero brevemente, como tú dices, esto es perfectamente legal. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Le damos el turno a Marta para la pregunta con Marta. Gracias. Pásame con Marc, ¿no? Marc, mi primer pregunta. Hay gente que pregunta o que dice que hubo la revocación de Hugo Chávez en Venezuela, y quisiera que tú nos hicieras saber las diferencias. ¿Por qué en Venezuela dicen que esto no funciona y sí funcionaría en México? El tema de, pues obviamente tiene que ver con el INE. ¿Me podrías explicar brevemente esta situación? Con mucho gusto, Marta, claro que sí, y me agrada tu pregunta porque en efecto es una de las que hace más ruido en la población. Y aquí hay que entender las diferencias cruciales de lo que sucedió en Venezuela con Hugo Chávez y lo mismo que ha sucedido en Bolivia y en otros países. Hay dos diferencias que son muy importantes que afortunadamente en nuestro país no se han dado. Esto es, Hugo Chávez en Venezuela, así como también en Bolivia, en el caso de Evo Morales y en otros países de Latinoamérica, antes de sus eventos revocatorios, habían hecho modificaciones a la constitución de sus países y también habían ya intervenido sus institutos electorales. Esto es crucial. Una revocación de mandato es un evento tan importante como la elección de un presidente o de cualquier tipo de gobernante. En nuestro caso, no debemos olvidar que el INE, que es quien va a regular este evento el próximo 10 de abril, es el mismo INE que nos ha garantizado democracia y elecciones confiables desde hace muchos años. Es este mismo INE que inclusive a presidentes anteriores los ha también coartado en cuestión de sus publicidades, que ha llevado elecciones limpias y que nos ha permitido tener
la democracia que hoy vive nuestro país, un INE que empezó pues, en funciones reales desde 1997 y que hoy tiene ya más experiencia y más solidez. El plan de Andrés Manuel López Obrador y su 4T era que para estas fechas y en su supuesto de haber ganado una mayoría absoluta en el Congreso en las elecciones de 6 de junio pasado, del año pasado, podría haber hecho estas modificaciones. Sin embargo, no fue así. Nos dimos cuenta, por primera vez, muchos mexicanos empezaron a abrir los ojos y a darse cuenta que sí es posible ganarle a esta 4T. Ya lo hicimos el 6 de junio pasado. Tuvo el 48% de los votos nada más en las elecciones federales. Esto no le ha permitido poder intervenir al INE y modificarlo a voluntad, y tampoco le permite, por supuesto, el modificar la Constitución. Esas son las principales diferencias. Si nosotros tuviéramos un INE ya a modo del gobierno, o ya tuviéramos las modificaciones constitucionales que hicieran de la revocación de mandato un simple ejercicio mediático, créeme que sería el primero en decir no vayas. Pero afortunadamente para nosotros, Andrés Manuel no ha podido hacerlo. Hoy nuestro INE es legal, es ciudadano, es autónomo, nos ha demostrado con los mismos consejeros que tiene hoy ser incorrompible también, que es muy importante. Y nuestra Constitución sigue vigente sin mayores cambios al respecto. Por lo tanto, la revocación de mandato en México es una revocación real, no una simulación como se menciona en los países que tú pones como ejemplo, Venezuela, en el caso específico. Perfecto. Gracias, Marc. Seguimos ahorita con Eduardo. Eduardo, muy bien. Aquí tengo... Ok. A ver, dicen aquí, ¿cuáles son las contradicciones de los discursos de Ugalde, de Carlos Loret, de Broso, Alasraqui, Pajés y otros comunicadores respecto del tema de no acudir a las urnas a la consulta? Porque creo que estos periodistas son los que nos están, pues, poniendo en contra a toda la ciudadanía. Nos están dividiendo. Así es, mira, bueno, hay muchas cosas que decir sobre este tema. En primera, no son tantos, son figuras famosas, pero yo no creo que pasen de 20 o 25 en un país de 100 millones de habitantes. En número no son nada. Ajá. Son prominentes en su opinión, digo, algunos admiro yo su trabajo. En ninguno de ellos voy a respetar que vayan en contra de la revocación, porque ya es un secreto a voces que puede haber segundas intenciones detrás de sus opiniones, es decir, que se beneficien de alguna manera al promover que el presidente termine su mandato. Eso huele muy mal, y lo principal que los delata es que día a día nos bombardean con miedo. Están atemorizando a la sociedad para que no vote, que si va a destruir al INE, que si de nada sirve, que si lo mejor para la democracia es no votar. Bueno, una serie de contradicciones, como bien dices. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta que dice que lo mejor que se puede hacer para la democracia es no votar, bueno, pues es como si dices lo mejor para quitarse la sed es no tomar agua, ¿verdad? Entonces, lo diga quien lo diga, no importa qué puesto tuvo. Si está diciendo una falsedad, una contradicción, eso es. No hay manera de justificar una mentira de ese nivel por el puesto que haya tenido o por el empleo que tenga en algún medio de comunicación. Entonces, no quisiera yo ir uno por uno, porque pues respeto su trabajo y su labor, y tienen algo bueno, que es que critican al gobierno actual. Esa es la parte rescatable. Lo que es muy cuestionable y nadie logra entender es por qué, mientras critican al gobierno, te piden que lo dejes otros 3 años, ¿verdad? Cuando acabamos de escuchar
ahorita de Mark, el panorama de la Constitución, que definitivamente es un caso de terror, y lo es porque, bueno, yo he sido empresario muchos años y te puedo decir que el 70-80% de mis empleados de fábrica tenían su casa, ¿verdad? Tenían su casita, o la casa de sus papás se había dividido y la habían convertido en 4 casas. Entonces, este tema de la propiedad no es contra los ricos, es contra la población en general, ¿verdad? Están atentando contra la población, contra la familia. Entonces, es una historia de terror. ¿Qué otras contradicciones hay? Te dicen, por ejemplo, que lo dejes, que le explote la bomba en las manos, o que lo dejes y que fracase, pero la bomba somos tú y yo, tú que me estás escuchando ahorita, ciudadano, ciudadana, tú eres la bomba. O sea, ¿a qué se refieren con que le explote la bomba? Que te quedes sin empleo, que te quiten tu casa, y además no es viable porque, como todos sabemos, si este mandato sigue, las próximas elecciones, pues no las van a perder. Entonces se van a perpetuar quién sabe por cuántas décadas. ¿Cuántas? No lo sabemos porque Cuba lleva 60 y tantos años, Venezuela lleva 20 y tantos años. Entonces, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo. Esta es una situación verdaderamente espantosa. Quisiera yo encontrar las palabras para los que nos escuchan, que estamos en algo inédito, realmente espantoso, ¿verdad? O sea, no hay palabras que describan lo que viene. Estamos hablando de muerte de mexicanos que van a morir al ser reprimidos por manifestarse en contra del socialismo, de la dictadura. Entonces, esto de que se quede 3 años no es trivial, o sea, lo dicen así como, bueno, pues que se quede y que termine. No encuentro ninguna lógica, no encuentro las palabras para describir esa falta de sensibilidad, esa falta de lógica, esa falta de visión al futuro. Y es lo que te hace pensar, bueno, pues, ¿cómo se están beneficiando de que el presidente termine? O sea, ¿qué les están prometiendo estas personas para que sean capaces de invitar a la gente a guardar silencio ante esta atrocidad, y sean capaces de invitar a la gente a que nieguen la democracia que tantos años nos ha costado, ¿verdad? Nos están invitando a que nos quedemos en casa y no votemos. Y fíjate que la mayor contradicción de esta campaña en contra de votar es que va dirigida a todas las personas que están en contra del actual presidente. Eso es lo que es más obvio, y lo que yo invito a quienes nos escuchan, que se pongan a pensar. Esta campaña va encaminada a los que quisieran que esta pesadilla terminara hoy o hace una semana, y los están invitando a no votar. Entonces, esta es la fórmula del totalitarismo, del socialismo, que es aniquilar a la democracia y aniquilar a los contrincantes para solamente quedarse con las personas que votan a favor. Entonces, esta campaña orquestada por los medios y por estas personas prominentes que no pasan de 20 o 25, te hace pensar muy mal, y te hace pensar de que hay intereses detrás de ellos. Gracias, Eduardo. Creo que sí es muy contradictorio el que dicen castigarlo con el abstencionismo. O sea, realmente nos castigamos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, a ver, le vamos a dar la palabra a Marta. Gracias, Eduardo. Marc, me gustaría preguntarte, Andrés Manuel es indestructible. Sabemos que últimamente ha bajado su popularidad, pero viendo la situación que se está presentando con los politólogos y demás que acaba de mencionar Eduardo, de la influencia que están teniendo a nivel nacional, ¿crees que nos afecte tanto que López Obrador se vuelva invencible? Al contrario, ¿Cuál crees que sea Marta. la postura? Al contrario, Marta, buena tu pregunta, pero es totalmente lo contrario
Y esto, mira, aparte de varias falacias, hablamos de que Andrés Manuel llegó a la presidencia con un triunfo aplastante en el 2018. Y vamos a los números, no a las especulaciones. Tenemos un padrón electoral, bueno, para el 2018 cierra los números en 90 millones de electores, de los cuales él recibió 30 millones de votos. Es una tercera parte, nada más, del total de gente que podía votar. Esto quiere decir que teníamos otros 60 millones de mexicanos con posibilidades de elegir, que o votaron por otra opción o simplemente decidieron a favor del abstencionismo. Esa victoria a mí no me parece tan aplastante cuando únicamente el 30% de quienes podían votar te eligen, y además con una compra de votos y utilizando, como tú sabes y todos sabemos, grupos facciosos, en fin, para que pudiera llegar esta votación. Desde ahí ya no es tan aplastante la victoria. Segundo lugar, desde el primer día de gobierno a México le ha costado un dineral y le ha costado también en el nivel de vida de los mexicanos. Hemos perdido empleos y niveles de adquisitivo como nunca en los últimos por lo menos 30 o 40 años. Esto la gente no es algo ajeno a la mayoría de los mexicanos. Cada que tú vas a la tienda, cada que quieres comprar algún alimento, cualquier cosa, te das cuenta que cada vez te alcanza menos. Otra cuestión aquí es que apenas el 6 de junio pasado, toda la gente que apoyó a esta 4T escasamente llegó a 15 millones de votos, de un total, insisto, de más de 90 millones con credenciales para poder votar. Y si además hacemos cuentas reales con las encuestas de opinión en este país, es evidente que ha ido en picada. Yo no puedo creer ni siquiera estas encuestas que hablan de un 48,5%, 49% de popularidad. Si tú tomas en cuenta que hay por lo menos 100 millones de adultos en este país, ahora quiere decir que lo apoya más gente que la que lo apoyó cuando fue electo presidente. Esto es absurdo. No son encuestas reales, son encuestas a modo. Se le puede ganar, por supuesto. Yo hace varios días, muchas semanas ya, me pegué a ese reto que hiciera Gilberto Lozano en sus canales y en sus redes, invitando a que cualquiera, ciudadano real, de a pie, que apoye a Andrés Manuel, nos mandara un video, un comentario, cualquier cosa al canal, para ver si realmente existe esta gente. Y te puedo decir que hoy, 11 de marzo, no ha recibido uno solo, ni uno, ni siquiera de bots. Bueno, ni siquiera los bots mandan videos. A ese nivel estamos. Yo creo que aquí el enemigo real no es si se le puede o no se le puede ganar a Andrés Manuel. Es evidente que sí. Perdió la mayoría en el Congreso y la gente cada vez le regatea más su apoyo, y esto lo podemos ver todos en las calles. Es así de simple. Y hay otra cuestión, hay mucha gente que lo sigue apoyando, particularmente adultos mayores, porque parten de otra falsa premisa, y es, si le revocamos el mandato voy a perder mi pensión. No, señores, este creo que es un punto crítico a aclarar. Es un derecho adquirido, por lo tanto no lo pueden perder. Y además es algo que no inventó Andrés Manuel, ya estaba desde antes. Sí lo incrementó, por supuesto, y también abarca mayor porcentaje de la población, pero es un derecho adquirido, así que tranquilos. Ustedes pueden decir que sí a todo, recibir lo que les dé Morena, pero el día de ir a votar, tú puedes votar por quien sea. En la urna, tú mandas. Y además es absolutamente privado. Nadie sabrá por quién votaste. Lo que ya tienes hoy como beneficios no lo vas a perder. Es ilegal que lo pierdas. Al contrario, yo te diría que vamos a detener esta curva descendente, que vamos a poco empezar a recuperar nuestro poder adquisitivo. Por lo tanto, esa pensión, por lo menos en términos reales, se va a incrementar. Así que no tengan miedo. Por último, nada más les recuerdo una frase que utilizó el PAN hace muchos años. Decía, toma lo que te dan y vota por el PAN. Yo los invitaría ahorita a hacer lo mismo, vamos a modificarla. Toma lo de Morena y apoya Frena. Es así de sencillo, toma lo que te dan, pero eso no tiene por qué modificar tu voluntad en la urna. Ahí quien manda eres tú y no vas a perder ningún privilegio. Claro que se le puede ganar, de eso no tengo ninguna duda, y por números abrumadores. El punto es ir a las urnas.
Cuánta razón tienes, Mar. Muchísimas gracias. Ahora, Jun le va a hacer una pregunta a Eduardo, si me lo permiten, por favor. Bueno, muy bien. Nada más un pequeño paréntesis de lo que acaba de decir Marc. Aquí ganó una diputada en el Valle de Toluca justamente utilizando su audio en las caravanas. Recibe lo que te da Morena y vota por mí. Y creo que así lo hizo mucha gente. Muy bien. La pregunta para ti, Eduardo. ¿Cómo canalizar el enojo, la ira de la sociedad al verse dividida? Amigos nos hemos dividido, hermanos, familia, por la revocación. ¿Cómo podemos canalizarlo? ¿Cómo podemos hacer un poquito más suavecito esta situación? Magnífica pregunta. Así es, la sociedad está muy enojada y desafortunadamente se quiere desquitar contra la revocación por una campaña que ha hecho el gobierno para quitarle el gran valor que tiene la democracia y la revocación en México. Ha sido algo exitoso porque ha confundido a mucha gente y ha llegado al enojo, que bueno, básicamente el discurso del presidente siempre es dirigido de su enojo a despertar el enojo de la gente. En eso, pues es muy malo, ¿verdad? No quiero decir que es bueno, porque claramente son las fuerzas del mal las que obran en este gobierno. Entonces, yo invito a la gente a que no descargue su enojo contra la revocación. La revocación no es el enemigo, la democracia no es el enemigo. El enemigo, pues, es el gobierno, ¿verdad? Pues todo el mundo lo puede entender. Y la manera de canalizar el enojo, pues, es salir a votar. Yo los invito también a dejar de repetir las cosas que dice este señor, porque es una persona tóxica. Yo creo que con lo poquito que lo escuchamos, quienes tratamos de evitarlo, ¿verdad? Que nada más por estar informados escuchamos 3 o 4 frases que dice al día. Ese poquito es increíblemente tóxico, causa enojo y uno no quiero pensar en la gente que se avienta su mañanera completa, bueno, ha de ser muy infeliz. Entonces yo le pido a la gente que los deje de escuchar y segundo, que deje de repetir lo que dice, porque él es el problema. Entonces enfoquémonos en la solución, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Pues la tenemos a escasos días. Es increíble esta campaña de miedo para combatir la democracia, pero como decía yo hace un momento, pues es la táctica de la dictadura y del comunismo, ¿verdad? De eliminar al contrincante. Entonces, canalicen su enojo saliendo a votar. Les dicen que si están enojados, que demuestren su enojo no votando. Bueno, pues que es una tontería, es un sinsentido. Y para lograr que no voten, entonces empiezan pues ni siquiera son argumentos, sino a difundir ideas equivocadas, a comparar la elección con un caldo, que bueno, sigo sin entender qué quiere decir un caldo gordo con un asunto tan elevado como es la democracia, ¿verdad? Me recuerda esto de curarse el coronavirus con mole de guajolote, ¿verdad? Es ese mismo nivel de comunicación que el gobierno que antes era admirable y que la gente veía hacia arriba, hacia el presidente como una persona que estudió, que se educó, que nos guía, que sabe hablar, ¿verdad? Ahora pues vemos todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces no hay mejor manera de canalizar el enojo que saliendo a votar. Si no salen a votar, pues creo que se va a acumular más el enojo. Y lo que se acaba de ver en ese estadio, ¿verdad? Pues ha habido muchos comentarios al respecto, que si es producto del enojo de la sociedad, que si fueron golpeadores profesionales mandados, etcétera.
Esos son los métodos de este gobierno. Por eso lo que estamos viviendo es una pesadilla y una historia de terror. Entonces tenemos el instrumento más valioso que es la democracia y tenemos un instituto no infiltrado que es el INE y tenemos un gobierno infiltrado en todo lo que es la bancada de Morena que busca la destrucción del país. Tenemos este instrumento que es la democracia y quiero añadir algo más. México es un país de ganadores. Ya todas las últimas generaciones ya nacieron en un país exportador, en un país productor, en un país con estándares muy altos de productos, de servicios. Entonces, nos quieren contaminar con una idea de perdedores, ¿verdad? Nos dicen, bueno, es que ¿para qué vas a votar si de todas maneras vas a perder? Hace muy pocos años vimos a las selecciones mexicanas ganando a nivel mundial, ¿verdad? Ganando a países europeos. Entonces, México es un país de ganadores. No se dejen sobajar con un discurso dirigido a convertirnos en perdedores. No somos ganadores. Canalicemos bien nuestro enojo. Es correcto estar enojados. Tenemos causas para estar enojados porque todos los días nos hacen enojar las noticias, ¿verdad? Las de hoy, las de ayer, cada día es un nuevo escándalo. Entonces, canalicemos el enojo votando, ¿verdad? Revoquemos al presidente. Si fuimos 48 millones, 52% del padrón electoral hace unos meses, pues seamos ahora 55, 60 y revoquemos al presidente. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, Marta, continúa. Sí, Marc, pregunta para ti. En caso, se ha platicado acerca de que el 11 de abril, si logramos la mayoría de los votos y se vuelve vinculante, López Obrador debe dejar su puesto de presidente. Y quiera o no, se supone que ya legalmente él no tendría funciones como presidente. ¿Cuál sería la situación que tendríamos que vivir si se tuviera que dar un golpe de Estado? ¿Nos puedes explicar qué sería el golpe de Estado? Porque considerando que además López Obrador tiene dominadas a las armas, digamos, el ejército y todo esto, ¿qué se presentaría en México en una situación como esa? Mira, tu pregunta es importante, sin embargo, estamos hablando del peor escenario posible. Esto por una razón, y aquí tendríamos que hablar ya de una verdadera mafia. Esa sí sería la verdadera mafia del poder, como ya lo es desde hoy, de hecho. De facto ya lo es. ¿Por qué razón? Una vez que el INE da a conocer los resultados, y estos son avalados por el Tribunal Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en ese preciso momento Andrés Manuel pierde todos los poderes y se convierte en un ciudadano como tú y como yo y como cualquiera. Esto quiere decir que deja de ser también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Sin embargo, en el escenario que tú pintas, querría decir que las grandes élites militares de nuestro país estarían moviendo a todas estas fuerzas para apoyar a un civil. Ojo, yo no veo ese escenario, pero vamos a suponerlo. Apoyarían a un civil para dar un golpe de Estado y quedarse con el poder. Porque aquí además hay otro punto importante. Andrés Manuel puede hacer el berrinche que quiera en Palacio Nacional, se puede quedar ahí, hacer una huelga de hambre, tirarse al piso, patalear, lo que tú quieras. La banda presidencial, en este caso a Sergio Gutiérrez Luna, que sería el interino por 30 días, se le va a poner en el Congreso de la Unión, ni siquiera en el Palacio Nacional. Me explico, entonces, tendríamos un presidente real, legítimo y legal, el cual Andrés Manuel trataría de quitar. Yo aquí veo un escenario muy difícil que se dé por varias razones. Hay encuestas y hay información que habla de que el 60%, 65% del ejército mexicano no está a gusto con este gobierno, no lo quieren, no les gusta, porque los han tratado primero como si fueran albañiles, constructores, policía, en fin, no están teniendo las funciones que debe tener el ejército mexicano. Claro, dinero sí,
dinero les han dado a raudales, y en la Marina el porcentaje todavía es mayor. Por lo tanto, es un escenario complicado. Si nosotros hablamos de un golpe de Estado, pues ¿qué puede pasar? Pueden pasar mil cosas. Nada más que tomemos en cuenta que aquí el evento de revocación de mandato va también a estar siendo supervisado, visto, observado por organismos internacionales. Vamos a tener aquí una gran cantidad de ONGs. Vamos a tener, por supuesto, a la prensa nacional, pero también a la prensa extranjera, y ONGs que incluyen organismos de la misma ONU. Yo veo un escenario difícil, sobre todo cuando te das cuenta que en un evento así, la mayoría de los mexicanos está votando para que te vayas y ya no tienes legitimidad popular. Espero que no se dé, no lo veo factible, insisto, porque no creo que nuestras Fuerzas Armadas le dieran la espalda al pueblo de esta manera para apoyar a una persona que, ojo, no hay que subestimar porque tan tonto no es. Tiene psicopatías graves, por supuesto, pero no es tan tonto, es marrullero y sabe cómo moverse. Pero no creo que nuestras Fuerzas Armadas lleguen a estos niveles. Yo en ese escenario no lo veo factible y honestamente quiero pensar en la fiesta del 11 de abril una vez que logremos sacar a este señor en la votación del día 11. Estamos hablando de un escenario tremendamente negativo y en su defecto te diría que si eso es, si estamos por enfrentar un golpe de Estado y una situación así, pues mejor que sea de una buena vez, porque entre más pronto mejor antes de que él incremente su poder. Y ahí la importancia de ir a votar el 10 de abril a la revocación. Entre más tiempo le des, más se afianza en el poder, más echa raíces y más va a ir cooptando los diferentes poderes. Por lo tanto, es más importante todavía ir a votar y masivamente el 10 de abril. Yo creo que el problema el 10 de abril debería ser que te tardaste más tiempo en las filas porque había mucha gente votando y que probablemente se acabaron las boletas antes de lo pensado. Creo que ahí es donde deberíamos enfocarnos. Gracias, Marc. Nuevamente con Eduardo, por favor. Sí. Gracias tú, Angie. Sí. Eduardo, ¿cómo construir una narrativa opositora y qué características requiere una verdadera oposición? Porque hemos visto cómo los partidos políticos, PRI, PAN, todos los demás, lejos de apoyar esta participación ciudadana, en realidad están en contra. Sí, bueno, las campañas negativas no solo en México, sino también se vio en Estados Unidos, ¿verdad? La campaña negativa que hizo Trump en su momento. Penetran, desafortunadamente llegan a los instintos bajos del ser humano. La campaña que se ha hecho para desvirtuar la oposición ha logrado desvirtuar la oposición, pero yo no creo que la oposición esté aniquilada, como dicen, o en fin, las palabras que le ponen. No, yo creo que la oposición es oposición. A lo mejor falta ver quién es el siguiente candidato a la presidencia que ya estuviera haciendo ruido y haciendo discursos, ¿verdad? A lo mejor eso es lo único que falta, pero yo sí veo, por ejemplo, veo en un PAN, sigo viendo un partido organizado, sigo viendo un partido con moralidad, ¿verdad? Que busca el auténtico bienestar de las personas. El PRI, bueno, pues independientemente de sus palabras, pues ya hemos visto en la práctica lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Cómo construir un mensaje de moralidad? Yo creo que es la pregunta correcta. Debemos de regresar la moralidad hacia el tema central de la sociedad, porque el comunismo, una de sus metas es la destrucción de los valores, la destrucción de la familia, para que una vez que los ciudadanos no crean en nada, pueda tener éxito la dictadura. Yo creo nuevamente lo que les pido a los ciudadanos es que dejemos el vocabulario negativo,
dejemos de hablar mal de este gobierno. Si lo tenemos que hacer, pues hagámoslo lo mínimo, nada más como punto de partida, pero lo que debemos es de creer en el futuro y tener fe y esperanza. Independientemente de que seas creyente o no seas creyente, debemos de tener fe y esperanza. Entonces, la fe, en alguna película que quizás hayan visto muchos, describen a la fe como la certeza en la incertidumbre, que es, por ejemplo, si vas manejando en una calle, en una carretera en la noche y lo único que ves son las rayas del centro de la carretera, tú sabes que después de esas rayas vienen otras rayas y que hay 1000 rayas más y que vas a poder manejar a donde tú quieras. Esa es la fe y esa es la esperanza. Entonces la gente, yo siento que ahorita se está identificando como si estuviera en la noche, ¿verdad? La situación actual no es buena, el futuro es demasiado incierto, ¿verdad? ¿Quién va a ser el nuevo gobernante? Este tema de que si va a ser un títere, que si lo va a imponer el actual presidente. No, yo creo que hay que tener fe y esperanza, así como nos lanzamos a votar por la alternancia en el 2000, ¿verdad? Y se votó, pues, en su caso, por Fox, pues también se votó un poco a ciegas porque no sabe cómo va a resultar, cómo iba a resultar un empresario que no era político, ¿verdad? Se votó un poco a ciegas, pero con fe y esperanza, y creo que el resultado fue muy bueno. Entonces, tengamos fe en que el votar nos va a traer algo mejor, ¿verdad? Yo les pido que no se hagan a oídos sordos a toda esta publicidad negativa, ¿verdad? No votes por esto, no votes porque va a ser peor. Cada que oigan este tipo de palabras, pues identifiquen que es una campaña orientada hacia los instintos bajos del ser humano, hacia la maldad, hacia el rencor, ¿verdad? Hasta siento feo diciendo estas palabras en el estómago. No, hay que hablar de cosas buenas, de cosas bonitas, ¿verdad? Hay que hablar de la libertad, de la democracia, del bienestar que va a venir, de cómo vamos a superar este tope que nos puso en la vida el destino, ¿verdad? De cómo vamos a evolucionar como sociedad, como el 11 de abril seremos un nuevo México que supo sacudirse, ¿verdad? Como un perro se sacude una cubetada de agua, que supo sacudirse este socialismo impuesto que nadie lo quería. Si en la campaña nos hubieran dicho, vota por nosotros que somos socialistas, pues no hubieran ganado ni un voto. Entonces ha sido una traición a la patria el vendernos una idea de bienestar y en realidad darnos malestar, ¿verdad? Darnos malestar, corrupción, etc. Entonces cambiemos nosotros, ¿verdad? No seamos receptivos de las campañas negativas que nos invitan a los instintos bajos del rencor y no ir a votar para desquitarnos, ¿verdad? Del gobierno. Eso nos dicen, desquítate del gobierno no votando. Bueno, pues qué contradicción, ¿verdad? Desquítate del gobierno votando para que se vaya. Gracias, Eduardo. Gracias. Marc, última pregunta. A ambos les comento, esta sería la última pregunta de la mesa de trabajo. Pasaríamos a las preguntas del público. Solo les pediríamos que sean más breves para que no se alargue tanto esta conversación. La última pregunta, Marc, está circulando en los medios el hecho de que no hay suficientes casillas en el momento de la votación y que tal vez no haya los votos suficientes y el tiempo suficiente y por eso no votaríamos suficientes personas y no sería vinculante. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que aquí debemos cambiar el discurso, como bien decía Eduardo ahorita. Es increíble que estemos rascándole tanto por todos lados para tener la justificación perfecta de no ir a votar. Yo escuchaba hace muchos años, me tocó conocer a un mexicano ejemplar, a Miguel Ángel Cornejo de Rosado, un tipo brillante, brillante. Además, un conocedor de líderes en todo el mundo.
Miguel Ángel Cornejo decía que el fracaso requiere de muchas justificaciones. El éxito no requiere de explicación. Y es muy cierto, estamos acostumbrados a justificar permanentemente lo que no vamos a hacer o lo que no pudimos hacer. Si llegaste tarde a la cita, tienes que justificar porque había tráfico, porque no vi el reloj, es que a último momento pasó algo. Siempre hay una justificación para no lograr. Y aquí al parecer estamos buscando justificaciones para no hacerlo. Yo te diría que el INE ha sabido organizar perfectamente bien lo que va a ser el evento revocatorio del día 10 de abril. Y esto es, cuando hablamos de casillas, no estamos hablando de urnas y tampoco estamos hablando de anexas y contiguas. Así que esta es otra falacia en toda definición. Si tú llegas a una casilla, dentro de esa casilla, como ha pasado en todas las elecciones que hemos vivido, en la época moderna de nuestro sistema electoral, desde que teníamos un IFE en su momento, adentro tienes varias urnas, tienes mesas, estás separado por letras en cuestión de tu apellido en orden alfabético, así que no se preocupen por eso. Hay suficientes mesas donde votar, hay suficientes boletas electorales para votar y hay suficiente tiempo para votar. Está calculado que el tiempo que te vas a tardar en emitir tu voto una vez que llegaste a la mesa de registro, porque desde ahí cambia, vas a entregar tu credencial de elector, la van a revisar contra la lista nominal, la marcan tu credencial y ahí mismo te la regresan, marcan tu dedo y te dan la boleta. No tienes que regresar a la mesa. Con esa boleta te vas a la casilla, a la urna, vamos, marcas tu voto y depositas y te vas. Esos son 48 segundos. Entonces, toda esta gente que está buscando las 1000 explicaciones de por qué no hay que ir a votar, yo les diría, como tal vez, y espero que no suene muy fuerte, pero yo recuerdo una frase de Cloutier, de ese famoso Maquio, que tanta falta le hizo a este país, tanta falta le hizo a este país un liderazgo como ese. Habría sido un excelente presidente. Y decía de Maquio que su lucha era para que los mexicanos dejemos de ser perros y nos convirtamos en ciudadanos. Literalmente. ¿En qué momento entendemos en México que debemos convertirnos en ciudadanos y no seguir siendo habitantes? Una cosa es ser un habitante con 2000 justificaciones para quitarte también la responsabilidad compartida de lo que hoy vive este país. Y nos convertimos en verdaderos ciudadanos con sentido de pertenencia y verdadero amor a esta patria. Y dejamos de preocuparnos por eso y vamos y nos formamos. Porque si un día en la historia del país que tenemos que luchar por la democracia y que no se nos convierta en un país más del Foro de Sao Paulo comunistoide, te tienes que formar 2 horas o 3 horas, creo que bien vale la pena. Lo que estarás consiguiendo para ti, para tus hijos y para tus nietos, va a ser un futuro, es más, un presente, mucho mejor que el que tenemos ahorita. Esto, como bien decía Eduardo, no es el bienestar, desde ahí este gobierno es una mentira absurda. Estamos en un gobierno del malestar, de estar mal. El bienestar es estar bien y nadie está bien hoy en México. Aquí no hay bienestar, no hay estar bien. Hay un malestar, un estar mal. Si todo esto lo puedes corregir yendo a votar, donde, insisto, hay suficientes boletas, sí hay menos urnas, vamos a tener que hacer tal vez una fila un poquito larga, o salen a votar más temprano. A eso se resume todo. Nadie se va a quedar sin la posibilidad de votar. Y eso, a las 6 cierran. Ya se nos olvidó, apenas el 6 de junio pasado fuimos a una elección también. El 6 de junio pasado, las casillas se mantienen abiertas hasta que termina de votar el último de la fila. Así que no se dejen llevar por estos pretextos. Nuevamente, información falsa. También he visto estas cuentas y matemáticas que hacen. No alcanza y no va a ser vinculatorio. Señores, sí alcanza, sí va a ser vinculatorio. Y yo les aseguro que el mismo 10 en la noche estaremos festejando que Andrés Manuel se va, así como en el año 2000 festejamos que sacamos al PRI de Los Pinos de manera pacífica a través del voto ciudadano, con además un IFE que estaba en pañales, que no tenía experiencia y que teníamos los mismos mensajes de ahorita, los mismos. Todos nos decían no vayas a votar,
El PRI no se va a ir si no es a través del levantamiento social. Las elecciones son una simulación. Esto está manipulado. Exactamente lo mismo que estamos escuchando ahorita, 22 años después, y seguimos creyendo el mismo cuento chino. Ya se pudo, ya lo demostramos. No había ni siquiera redes en ese entonces. Señores, agarra tu credencial y sal a votar si verdaderamente amas a México, más allá de un sombrero que diga Viva México, cabrones, el 16 de septiembre. El verdadero Viva México es el 10 de abril en las urnas, aunque te tengas que formar 2 horas. El país y tu propia familia lo vale. No hay tanto que cuestionarse, no hay que buscarle 3 pies al gato. Créanme. Definitivamente, Marc, tienen toda la razón. Bien, pues entonces pasamos, si les parece bien, a las preguntas o comentarios que tiene nuestro público. Para esto nos va a ayudar Manuel. Manuel Vargas. Manuel Vargas. Manuel, por favor, ¿nos ayudas con esto? Gracias. Ya. Gracias, buenas noches. Licenciado Arturo Meyer, bienvenido. Pues adelante con su participación. Lázaro, abre el de... Pues muchas gracias, ¿cómo están? Estoy muy agradecido de poder participar con ustedes, de enviarles un abrazo muy cariñoso con todo el amor que le tengo a mi patria y compartirles, miren, yo soy un abogado, soy abogado postulante, soy un creyente muy fiel y muy firme de lo que es la participación del ciudadano en la vida política de mi país. Tendría que hablarles a ustedes de lo que es la soberanía, que es importantísima en este evento único en la historia de nuestra democracia, y es precisamente este valor fundamental de la soberanía de nosotros los ciudadanos, quienes le damos razón y sentido a nuestra democracia. No podemos los ciudadanos negar la propia existencia de nuestro valor ciudadano si no es a través de las instituciones que nos garantizan la libertad y la democracia. La institución máxima en México que garantiza este valor se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este valor fundamental de la soberanía nos permite al día de hoy, aunque, y ese es el grave error en el que muchos han caído, aunque la nueva reforma que permite que participemos de manera activa y directa en la soberanía haya sido ocurrida como una reforma a nuestra Constitución en el año de 2019, esto no le impide a este documento fundamental tener la fuerza y poder de poder ordenar, mandar y constituir lo que somos al día de hoy. Seamos positivos, seamos afables, seamos entendidos de lo que es la propia norma y la ley reglamentaria que de ella se desprende. Sí, es cierto, se incluyó la parte del... No, pues en la pregunta del artículo 40 de esa ley, le hicieron chanchullo a la propia Constitución, metiéndole un choro mareador que va contrario a la norma fundamental. No importa, pensemos en pluralidad. En pluralidad, en México existen, pues, quienes deseen que el señor continúe en su encargo. Es válido haberlo incluido desde el punto de vista de la pluralidad. Desde el punto de vista de la legalidad, fue mal manejado. La pregunta no es acorde con el texto constitucional.
Es importante, entonces, que nosotros, los que sí sabemos que lo que está haciendo este señor no está bien hecho, porque muy bien lo dice Mark, muy bien lo ha dicho Eduardo, muy bien lo demuestra día con día el señor Andrés Manuel López Obrador, porque así se llama el delincuente que tenemos hoy gobernando un país libre, demócrata, soberano, gracias a su pueblo y a su ley. Seamos bien reflexivos. ¿Qué está ocurriendo en México? Hay una grave afectación a la ideología natural del ser humano. Se le está engañando con cuentos que no existen en nuestra democracia, que no existen en una, aunque muy joven, pero muy sólida y contundente institución, garante de la democracia, como es el Instituto Nacional Electoral, que no tiene más de 35 años de existir, sin embargo, ha facultado ejercicios muy transparentes, muy claros, muy firmes y muy sólidos. Si no ejercitamos nuestra democracia, corremos el peligro que desaparezca. Más con lo que nos comenta y nos comparte Mark. Existe ese proyecto de reforma de la Constitución, existe un foro de Sao Paulo y una agenda que se está cumpliendo muy rápidamente. Existe actualmente, el día de hoy, se anuncia un viaje a Centroamérica innecesario, pero muy determinado en la consecución de esos objetivos de asentar el socialismo comunistoide, porque la verdad es que son tan nefastos que no lo aplican, puesto que nunca se ha aplicado el comunismo per se en el mundo, ¿sí? Acuérdense que es un maestro del engaño. Andrés Manuel López Obrador es un maestro del engaño. ¿Y qué ha logrado en aquellos anti-AMLO opositores a este régimen de gobierno? Los ha cautivado, engañándolos, diciéndolo, logrando que ellos entiendan por una disonancia cognitiva de lo que realmente dice una ley y lo que no es. Una disonancia cognitiva que les hace creer a ellos que hay una ratificación. Licenciado. Existe. Adelante, dígame. Nada más, estamos cuidando un poquito lo del tiempo. ¿Cree que pueda ser un poquito Muchas más gracias. breve? Gracias. Sí, con mucho gusto. Termino con una última frase. Y efectivamente, los ciudadanos tenemos el poder y la facultad de lograr nuestros sueños. Miguel Ángel Cornejo, creador de líderes emprendedores en México, tuve el gusto de conocerlo cuando en alguna ocasión era yo repartidor de pizzas. Yo también vengo de abajo. Yo también soy como todo mundo en este país que hemos logrado con el esfuerzo y aspiración. Somos aspiracionistas de un México mejor. Sigamos en ese camino, creamos en nuestra democracia, tengamos fe en nuestras instituciones y lo vamos a lograr. Sigamos así. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Lo vamos a lograr. Seguro que así será. Bueno, pues aquí Clarita, ábrele. los compañeros. Ábrele a Raúl. Clarita Cruz dice, no creo que siga la línea, ya que ese partido sin López se debilita y el salir a votar se está demostrando que estamos en contra de su transformación. Bueno, Elda Baquet nos dice, y si va a salir Morena, ¿qué pasaría con el cambio que se propone
de la Constitución. A ver si me pudiera contestar. ¿Eduardo? Yo creo que sí, Eduardo. El licenciado Eduardo Novoa, por favor. A ver, no entiendo bien la pregunta. Si Morena pierde, ¿qué va? O si Morena gana, ¿qué va a suceder con esa constitución? Dice aquí, y si va a seguir Morena, ¿qué pasaría con el cambio que se propone de la Constitución? O sea, ¿seguiría en pie? Ok, bueno, antes que nada quiero decir que la exposición que hizo Marc me pareció fantástica. Marc, si me lo permites, me gustaría hacer un video sobre ese tema para reforzar todo lo que nos compartiste de este macabro plan. Bueno, no tenemos una bola de cristal para todo lo que va a pasar después, ¿verdad? Lo que nos comparte Damián Cepeda, que yo creo que su testimonio es muy valioso porque él es, como ustedes saben, senador del PAN y está adentro de todo eso y ve lo que puede suceder. Lo que él nos comparte es que el presidente sustituto no va a ser impuesto por Morena, sino que va a ser negociado. Primeramente porque después de la revocación, moralmente, Morena va a estar acabado, ¿verdad? Va a ser recientemente destituido y no va a tener la fuerza para imponerse, ¿verdad? Y en esas pláticas no va a estar el expresidente, que es la persona que tiene fuerza, esta fuerza del mal que ha sustentado, ¿verdad? Los demás integrantes del partido, todos sabemos que pues muchos no saben hablar, algunos no saben leer, quizás algunos nada más tengan primaria o ni siquiera tengan la primaria. Entonces ellos no van a tener la fuerza para argumentar, para convencer, para imponer. Yo creo que la oposición en ese momento se va a engrandecer, ¿verdad? Y los va a acabar con argumentos y con razones, aunque ellos sean una mayoría vencida. Entonces no sabemos exactamente qué pasaría con esa constitución. Lo que sí sabemos es si no salimos a votar y se queda, tenemos la certeza, ¿verdad?, de que esa constitución va a entrar en vigor. Si pierde y se va, pues queda en duda. Fíjense muy bien, el presidente sustituto no va a haber sido elegido por el pueblo, va a haber sido elegido por el consejo que se va a formar con las cámaras. Entonces, va a ser un presidente sustituto no electo por el pueblo, que tiene que ganarse la aprobación del pueblo, porque si no lo hace, Morena va a perder las elecciones del 2024 indudablemente, ¿verdad? Entonces el presidente sustituto pues va a entrar con el rabo entre las piernas, va a tratar de ganarse la aprobación de un país que no votó por él, ¿verdad? Que probablemente tenga mucho rechazo, porque si el pueblo acaba de rechazar al expresidente y le ponen a otro candidato del mismo partido, pues va a estar igual de enojado, ¿verdad? Entonces va a ser un presidente sin gran autoridad y la única manera de ganarse la autoridad y la aprobación de la gente va a ser corregir el rumbo, ¿verdad? Entonces, no sé si he respondido la pregunta, no sabemos con certeza, pero regresando al tema de fe y esperanza que les quiero transmitir y de ver con positividad y el buen desenlace de esta historia de terror, yo creo que esa constitución no va a seguir. Gracias. Gracias, buenas noches. Alfonso Ortega, active su micrófono y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a los organizadores, Manuel, Yunuel, Marta, Lucía, obviamente a Marc y Novoa. Muchísimas gracias por la charla.
Básicamente, yo les quisiera comentar nada más unos cuantos puntos para reflexionar y que nosotros como ciudadanos que estamos convencidos de la revocación del mandato, de ir a votar, ayudemos a que la gente que legítimamente está dudando termine de convencerse y de que vaya, ¿sí? Preguntaban hace un rato ¿qué es la revocación? Llana y sencillamente la revocación quiere decir retirarle el poder otorgado que alguien ya lo ganó. Y es de una forma legal, porque el pueblo ya hizo su examen y el presidente reprobó. Punto. Se le quita el poder. ¿Sí? Ahora, vinculatorio. ¿Qué quiere decir vinculante? Que el resultado, gracias a que se llegó a la cantidad de votantes mínima, que es este 40%, por lo tanto es vinculante. Independientemente de que haya ganado o haya perdido, hay una resolución. Si no se llega a ese 40%, no es vinculante y haz de cuenta que no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que terminar de convencer a la gente. Por otro lado, lo más complicado ya se hizo. Aunque parezca increíble, lo más difícil y lo más complicado de todo este proceso se logró, que era lograr el 3% de las firmas en 17 estados. Lo más sencillo está por hacerse, que es ir a votar, de lo más sencillo del mundo, cosa que hemos hecho durante décadas, cada 6 años, o cada 3 años cuando es alcaldías. ¿Sí? Es así de sencillo, punto. Ahora, yo honestamente estoy cansado de ver en las redes sociales, apoyo al INE, pero no hay que ir a votar. Si apoyas al INE y no vas a votar, es despreciarlo. Así de sencillo. El no ir a votar es despreciar al INE. Tenemos que salir a votar. Tenemos que dejar de ser hipócritas, los que estén en contra de la revocación, y salir a votar. Punto. No hay más. Lo único que garantiza no fracasar el 10 de abril es salir a votar. Si salimos a votar no vamos a fracasar. Vamos a lograrlo. ¿Sí? Y por último, el fracaso, al igual que las tragedias, son una serie de eventos desafortunados. ¿Sí? Cuando hay una tragedia de grandes magnitudes o incluso una tragedia en la familia que es, de grandes magnitudes me refiero a cosas catastróficas que representan muchísimas más cosas. Una tragedia familiar, desgraciadamente, también es grande, pero es una serie de eventos desafortunados. Saliste a trabajar muy cansado, no pusiste atención en el camino, por estar cansado se te olvidó prender las luces del carro, te impactaron y adiós. Es una serie de eventos desafortunados. Cuando se cae un avión, chocan trenes, es exactamente lo mismo. ¿Sí? El fracasar es idéntico. Es una serie de eventos desafortunados. No permitamos que eso suceda. Y esos eventos desafortunados, es empezar a escuchar a estos disquepensadores, ¿sí? Que para principio de cuentas, como decía bien, creo que Eduardo Novoa, son de 20 a 25, no más. El problema es que a nosotros nos impresiona que un Alasraqui, que un Broso, que un Kaiser Krause diga que tengan ahí 120,000 seguidores, que el otro tenga 70,000 seguidores, 150,000 seguidores. Impresionan esos números, pero tomemos en cuenta que el que sigue a uno es la misma palomilla que sigue a los demás. Es el mismo grupo moviéndose y ese es un grupo muy reducido. Nosotros, los que tenemos 120 seguidores en Facebook o en Twitter y que estamos, como se lo dije a Mark alguna vez, CJM, chingue, jode y mortifique con la revocación, somos muchos más a nivel nacional que esos 25 con ciento y tantos mil de seguidores. Entonces, bien por Eduardo Novoa que decía, no caer en el juego del insulto, no caer en el juego de la demeritación, hay que hacerlo de manera inteligente, con educación, con argumentos sólidos, asertivos y concisos. Es toda mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu aportación, muy concisa, pero muy clara.
Bien, por el momento creo que, no sé si alguien más quisiera preguntar algo, si alguien tiene alguna duda, aquí hay muchas personas que nos pueden asesorar y sacar de todas nuestras dudas. Está Marc, está Eduardo, y no sé si alguien quiera compartir algo más. Creo que no. Bien, entonces no sé si Eduardo, Marc, quisieran compartir con nosotros una última observación, alguna conclusión de toda esta participación. Arturo Meyer quiere. Sí. Arturo Meyer me parece que quiere compartir algo. Le damos la palabra, permítanme. Arturo Meyer quiere participar. Ábrele, ¿no? Gracias. Ya. Ahí está el micrófono. Bajo mi manota. Hay algo bien importante. Tenemos que ser ciudadanos participativos, no participativos. Por ahí a alguno de los opinólogos se le ocurrió la grandiosa idea de decir, se le fue el patín, muy al estilo López. Ángel Verdugo fue el que dijo, es que necesitamos ser ciudadanos pasivos. A ver, no. La democracia se defiende de manera activa. No hay otra cosa más importante que salir a votar, ¿sí? Ahora, muchos por allá dicen, oye, es que Ciro Murayama dijo que tenemos que evitar el voto. No, al contrario, Ciro Murayama emitió un mensaje de alerta SOS, sálvenos, salven al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo? Ya se le redujo un presupuesto. ¿Ustedes creen que fue por la gracia divina de la austeridad republicana? Ni madres. Perdón, es que es inaudito que la mayor generalidad de los cautivos por el embelesamiento del no vayas a votar, caigan en esa disonancia cognitiva. No puede ser. La democracia nace del pueblo. El pueblo es el soberano. Si el soberano no participa de manera activa, la democracia se va al carajo. ¿Cómo es posible? Y hago una comparación bien importante y bien sustancial, que espero no lleguemos a ese grado, pero ¿cómo es posible que un actor cómico en otro lado del mundo sea capaz de unificar a su pueblo en aras de la defensa de la democracia, de su territorio, de su unidad nacional, frente a un tirano enorme, potente, como lo es Rusia? Y hablo de Volodymyr Zelensky, un presidente que es un ejemplo mundial de lo que es liderazgo y convocatoria. Ese tipo de ciudadano es el que necesitamos en México, no un payaso que nos pone en ridículo ante la comunidad internacional, no un payaso que se escuda diciendo que el periodista miente y por un lado dice que miente y por el otro lado lo asesina. La democracia, insisto, mis queridos amigos, compatriotas mexicanos, hagámosla valer en la forma y modo que la ley nos lo faculta. De otro modo, se caería en el supuesto de lo que dijo por acá Marta. ¿Pudiera haber un golpe de Estado? No, por supuesto que no. Por principio, afortunadamente, nuestra propia ley magna y superior dice que el ejército es el garante del pueblo. Y el ejército, perdónenme, pero sabemos que está muy inconforme con lo que se está haciendo en México. Eso es así es, licenciado. Sí, definitivamente vamos a votar, seguro. Eso es lo que tenemos que hacer. Eduardo, no sé si quisieras concluir con tu último comentario. Te agradeceríamos mucho. Y después, sí. Marc, ¿les parece bien?
Sí, yo quisiera hacer una reflexión nada más sobre esta campaña que me sorprende que hoy se recrudece, al mismo tiempo que el presidente se recrudece en su radicalización, haciéndose enemigos por todo el planeta, con todos los países. Al mismo tiempo nos bombardean con esta campaña de miedo para que no votemos. Entonces, creo que él está ensoberbizado, perdón la palabra, ya me la inventé, ¿verdad? Está demasiado seguro de sí mismo y cree que mientras acaba con los votantes, al mismo tiempo acaba con las relaciones internacionales de México. Entonces, yo creo que yo invito a los ciudadanos a que no se dejen meter miedo en esta campaña, no se dejen contaminar con este discurso de odio hacia la revocación, ¿verdad? Mantengámonos en los valores altos, en los valores de fraternidad, de democracia, de libertad, y estemos seguros de que vamos a sacudirnos de este socialismo. Así será, licenciado, si todos vamos a votar, es tan simple como eso. Vamos a votar, ¿cuál es el problema? Así será. Marc, ¿nos podrías compartir tu última percepción de la situación, por favor? Claro que sí, Marta, con mucho gusto. Mira, hay que hacer algunos comentarios rápidos antes de irnos y vámonos rapidito para que no aburramos a la gente. Y aquí es parte de lo que estaban comentando ahorita. Hay que ver cómo se está radicalizando esto simplemente con ver la carta que envía Andrés Manuel en la madrugada para pelearnos ahora con la Comunidad Europea, directo al Parlamento Europeo. Y no se nos olvide que el Parlamento Europeo son los diputados de 27 países, potencias en su mayoría europeas, que han aprendido primero la legalidad, al valorar y respetar los derechos humanos, a tener economías cada vez más limpias y un nivel económico y un nivel de vida muy por arriba de la media mundial. A estos mismos es a quien Andrés Manuel les dice que evolucionen, los llama borregos, los llama golpistas. Estamos peleando. La carta que manda es la carta de un porro, un ignorante, que, vamos, ni siquiera la sintaxis básica para poder redactar este documento. Hoy en la mañana confirma que fue él quien la escribió. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Hay varios que preguntan, el próximo presidente va a ser de Morena. Morena lo va a poner porque tiene mayoría. No, señores, es tal el divisionismo que en esta carta, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el tuit de Patricia Armendáriz, esta ex Shark Tank que ahora es diputada por Morena, corrupta confesa en la plena Cámara de Diputados, ella lo declaró en tribuna, y pone un tuit diciendo y pidiendo al gobierno de México que por favor desmienta esa carta, porque es tan mala que ella pide que la desmienta. Y para su sorpresa, después el gobierno le contesta que no, que es real, y ya busca 1000 maromas para justificarse. Después el mismo Noroña, tan radical, que dice que va a ser el próximo presidente de México, el mismo Noroña califica de panfletaria la carta de Andrés Manuel, él, que es el más radical de este movimiento. O sea, el divisionismo dentro de Morena es evidente. Mientras Andrés Manuel tenga el poder, ellos van a tener que seguir sometidos, literalmente. Los pocos que tienen algo de dignidad, si es que le queda, van a tener que seguir sometidos a este régimen. Pero en cuanto él pierda el poder y tengamos que elegir a un nuevo presidente, tendrán que irse derechito y con mucho cuidadito para no perder hasta el registro del partido en las próximas elecciones. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Esto está sucediendo hoy en este país. Ahora, no podemos ponernos a pensar qué va a pasar de aquí al 2024 cuando no hemos ido a votar el 10 de abril. En cualquier proyecto que tú vas a hacer en la vida,
una empresa, un matrimonio, lo que te es más, ligarte a la chava que te gusta, no, antes de ir a invitarla a salir, no te vas a poner a pensar, Chini, ¿qué va a pasar cuando tengamos hijos y cuando tengamos nietos? Ay, espérate, primero que te acepte salir, cuate. O sea, ¿a qué voy? Vamos con metas cortas, alcanzables y medibles. Ahorita nuestro objetivo es el 10 de abril. Ahí tenemos que llegar y tenemos que llegar con mayoría, yendo a votar hombro con hombro, brazo con brazo, todos. Quedarnos en la urna, quedarnos en las casillas todo el tiempo posible y con nuestros mismos celulares podemos documentar lo que ahí está pasando. Por supuesto, cuidándote y sin agredir a nadie, de manera pacífica. Podemos hacerlo. ¿Te cansaste? Bueno, que alguien te sustituya. Tenemos que cuidar lo que pasa en las urnas. Y de aquí al 10 de abril, ¿qué pasa si cada uno de nosotros nos comprometemos a convencer a uno más? A uno diario, no a 30. 30 suena mucho, pero ¿qué tal uno diario? De que sí vaya a votar y se vuelva un verdadero ciudadano. Y a esos es tan sencillo como preguntarles, ¿qué pierdes si votas? Si vas a votar, ¿qué pierdes? ¿Qué pones en riesgo? Nada. Pero si vas a votar, es muy probable que logremos sacar a este dictadorcillo macuspano de una buena vez y evitar que esta tragedia avance, que hoy nos está costando, nada más en subsidios populistas a la gasolina, 320 mil millones de pesos en términos anualizados. Nada más en eso. Gracias a las determinaciones que se tomaron hoy, 100% de subsidio al impuesto al IEPS en las gasolinas y diésel en el país. Eso anualizado son 320 mil millones de pesos. 115 mil asesinatos dolosos en lo que va del gobierno. Queremos otros 115 mil mexicanos asesinados, más cuántos más por pandemia o por lo que quieras. A todos esos que dicen no vayas a votar, espérate, señores, ¿no valoran ustedes la vida? Porque uno de esos asesinatos puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un hijo. Hay que hacer esto ya. Y ya es el 10 de abril. Es muy fácil. Metas cortas, medibles y alcanzables. Uno diario, uno diario, uno diario, uno diario. Así de fácil. Y el 30 vamos a saturar las urnas. Así que el voto sí, por supuesto que sí va. Y el que se va es Andrés Manuel. Y no se va a ir a su rancho. Lo vamos a enjuiciar terminando. Esto no se va a quedar así. Y que renazca el orgullo de los mexicanos. Con la cara en alto. Y otra vez ese orgullo de ser mexicanos. Vamos a las urnas el 10 de abril. Gracias por la invitación. Y Eduardo, será un placer, con mucho gusto, compartir contigo nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que queremos agradecerles infinitamente, Eduardo, Marc, fue una experiencia inolvidable. Su aportación creo que fue muy grande, exitosa. Seguramente que los que nos escucharon hoy y los que nos escuchen mañana, porque lo vamos a difundir, lo vamos a subir a las redes para que más gente pueda aprovechar todo lo que ustedes nos compartieron con su experiencia, con su expertise. Les agradecemos infinitamente su apoyo y todos vamos por un México mejor. Gracias y que tengan muy bonita noche. Gracias a todos por su presencia. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, Max. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Paulina. Gracias a todos. Gracias, Marc. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias a todos.